página, quienes estamos acompañando ya antes de salir de su hogar a cumplir con diferentes compromisos escolares, laborales o diferentes compromisos. Gracias por estar en sintonía siempre de Globovisión. También pueden seguir este contenido a través de Globovisión en Vivo TV, nuestro canal en YouTube. Desde ya pongo a disposición para nuestros televidentes el canal en Telegram, Primera Página GB, para preguntas, comentarios, inquietudes con nuestro primer invitado del día. Es el diputado de la Asamblea Nacional, José Gregorio Correa. También forma parte de la plantilla principal de Acción Democrática. Bienvenido, diputado, a Primera Página. Mucho gusto. Bien, un gusto tenerlo acá. Nos habíamos conversado desde la reciente instalación de la Asamblea Nacional, el pasado 5 de enero, cuando ya oficialmente se dio la instalación para el nuevo periodo y también de este año de sesiones ordinarias. Me gustaría conocer, por supuesto hablábamos en ese momento de que se daba una instalación en condiciones extraordinarias, no esperadas en comparación al último periodo. Me gustaría conocer qué ha pasado o cómo se ve desde dentro de la Asamblea Nacional, cómo ha transcurrido este primer mes. Sí, esa entrevista la hicimos el 5 de enero y a 2 días que había ocurrido ese infame hecho que avergüenza el derecho internacional. En esa oportunidad hablamos de un paquete legislativo que tenía que presentarse, que tenía que presentar el Parlamento y el Ejecutivo y quienes tuvieran algún interés en algún proyecto de ley. Y yo creo que de esa época, de esas 5 semanas que han transcurrido, tenemos que destacar la ley de amnistía, entre otras, la ley de hidrocarburos, la ley del servicio policial del 6CPC, que ya se aprobó, y una ley que anunció Bernabé Gutiérrez, había anunciado desde el periodo pasado y venía siendo su bandera, la ley de los derechos socioeconómicos, porque al fin y al cabo yo creo que esta va a ser la ley más importante que va a tocar a la sociedad. Hemos trabajado lo grande, por supuesto hemos trabajado el tema humanitario, que es la ley de amnistía. Nadie puede estar preso por pensar distinto. Pero ya cuando entremos en detalle, estoy dando como los títulos, después vamos a los subtítulos del asunto. La ley de hidrocarburos, porque es una ley que le va a dar seguridad jurídica al inversionista, va a aumentar la producción, porque un petróleo debajo de la tierra no vale nada, solo vale cuando sale, y esto tiene que darle garantías al inversionista, y esto tienes que hacerlo en un clima de paz, no de enfrentamiento, no de conflictividad, como pareciera que algunos tienen interés en regresar a los tiempos de eso. Pero ese es otro título. Vamos después a los subtítulos. Y la ley del régimen socioeconómico que destacó mucho Bernabé Gutiérrez el pasado lunes, donde se señala que es una deuda que teníamos con Venezuela, porque el artículo 299, y quienes han sido alumnos míos lo recordarán, el artículo 299 no se había podido desarrollar a lo largo de estos 26 años, o no lo habían desarrollado las mayorías. Y por primera vez, la ley del régimen socioeconómico desarrolla el artículo 299 y algunos otros, pero particularmente el 299, y se desarrolla en extenso, que es la protección al consumidor, a la inversión, que hay una obligación constitucional, que la empresa privada tiene que actuar en conjunto con el Estado. El Estado tiene que actuar de la mano con la empresa privada. Que cuando usted se refiere a los capitalistas, a los empresarios, como que si fuera una cosa mala, no lo puede señalar así porque son los que te generan empleo. Y hoy día también el venezolano se ha convertido en pequeño empresario, en emprendedor. Hacia allá voy. Quienes estaban precisamente en otros ramos profesionales o en otros, encontraron un nicho allí. Oficios, también han pasado a cada día formarse un poco más, a tener conocimiento de una actividad comercial regulada y debidamente normada. Ya no es tan distante el hecho del empresario, por supuesto sí a escala, en materia industrial o en grandes marcas o grandes cadenas, pero también ha pasado el ciudadano común a formar parte de esa cadena de producción y ser un pequeño empresario de Bueno, es que eso va a ser, porque con la ley de la inversión, de la reforma de hidrocarburos, o sea, todo el mundo va a producir un poco más. Esa señora que vende un vasito de café a la puerta de la refinería va a vender más. El que vende motos va a vender mayor cantidad de motos. O sea, el que vende comida, esos almuerzos, eso que usted dice del pequeño empresario, pues va a surgir una reactivación de una economía en el hogar y eso tiene que estar regulado y tiene que estar protegido por el Estado.
Por eso nosotros celebramos esta ley. Esta es una ley que estaba en deuda y que se había reclamado durante muchísimos años, y yo creo que ya es hora que la comencemos a ver y que la comencemos a trabajar, porque esa sí va a abarcar a todo el país, porque al fin y al cabo, más del 99% del país no es político. El problema es cuando creemos que todo el país es político. No, no es verdad. El país tiene otras necesidades, los jubilados, los pensionados, que tanto lo hemos hablado aquí, los maestros, que tienen derecho a que ese petróleo que va a entrar, esos ingresos petroleros, tienen que llegarle en chorros a los ciudadanos, ¿no? En chorros tienen que llegarle, porque al fin y al cabo, a veces lo que le llegaba era la migaja, y yo creo que tiene que llegarle en grandes chorros de petróleo al ciudadano esos nuevos ingresos petroleros. Que precisamente ya han comenzado a ingresar al país, y se ha hablado también de la creación de fondos, temas que hemos tocado en estos días en Primera Página. Allí, para nuestros televidentes, cuando se refiere a Bernabé Gutiérrez, precisamente al máximo vocero de Acción Democrática. El día de ayer, en estos días también recientemente, Jorge Arriaza mencionaba que no se veía un panorama electoral a corto plazo. Se insiste en la agenda de trabajo entre Caracas y Washington con respecto a, primero, la estabilidad económica. ¿Qué opinión merece del diputado José Gregorio Correa con respecto al orden de estos pasos? Y, por supuesto, ha habido también señalamientos donde otros señalan que primero debe haber cambios en gobierno, cambios a modo electoral, y por supuesto siempre hay opiniones encontradas, pero está la insistencia en el respeto del orden de esta agenda de trabajo. ¿Qué posición tienen desde Acción Democrática? No sé cuánto le queda a este negro, a este bloque, no sé cuánto tiempo le queda. Pero queda poco tiempo ya para entrar en la segunda hora. Se lo voy a responder in extenso. De la noche a la mañana a alguien se le ocurrió que esto es un tema de elecciones. Yo no entiendo dónde señala la Constitución. Primero te dicen que hay que respetar la Constitución, luego te dicen que tienes que convocar unas elecciones. O sea, para convocar unas elecciones tienes que violar la Constitución, porque es que cada uno de los organismos públicos está electo por un determinado tiempo. O sea, ahora, usted, ¿cómo es ese proceso? Usted viola la Constitución, la va a reformar, ¿cómo va a ocurrir eso? O sea, va a haber una constituyente, o sea, va a haber algo así, porque es que eso es muy fácil, engañar al ciudadano. Engañar al ciudadano es una cosa muy fácil, y yo no estoy dispuesto a engañar. O sea, ¿cómo es que usted dice que va a adelantar elecciones, que va a haber elecciones en que... Pero ya va un momentico, hay un proceso constitucional, y yo no me puedo adelantar a lo que va a ocurrir ni en 6, ni en 12, ni en 18, ni en 24 o en 5 años. No puedo. Yo quiero resolver los problemas de la vida diaria. Que el que nos está en sintonía hoy no está interesado en el tema político, está interesado en que su jubilación, en que los maestros, en que los pensionados le lleguen sus recursos, y mientras tanto no se ocupan de las necesidades del ciudadano y prefieren engañar al ciudadano hablándole de política. Diputado, vamos a hacer una pausa. A la vuelta del corte me gustaría conocer cómo influye el estado de conmoción exterior, también la ausencia temporal del presidente de la República, en esas críticas que realizan algunos voceros políticos con respecto al orden de la agenda de trabajo en esta situación especial que vive Venezuela. Hacemos una pausa. Diputado de la Asamblea Nacional José Gregorio Correa también forma parte de la Directiva Nacional de Acción Democrática. Ya venimos para entrar en la segunda parte de la entrevista.